En este último episodio, ordenaremos la cabeza antes que la billetera. Si llegaste hasta acá, algo cambió. Tal vez no en tu cuenta bancaria, tal vez no en tus ingresos, pero sí en tu manera de mirar el dinero. Y eso ya es mucho. Este podcast empezó con una sensación: ahogo, no falta de inteligencia, no falta de ganas, falta de aire. Porque el dinero, cuando se mete en la cabeza sin orden, aprieta más que el bolsillo, aprieta la identidad, aprieta las relaciones, aprieta la autoestima. En el camino, hablamos del estrés de no llegar, de esa presión constante que no se ve desde afuera. Hablamos de la ansiedad que aparece incluso cuando ganas bien, de la culpa de gastar, de compararte con otros, de cómo el dinero puede romper parejas, del miedo a invertir, de ganar más y vivir peor, de confundir dinero con valor personal, del silencio que lo envuelve todo. Y si miras bien, todo tenía un hilo conductor. Nunca fue solo dinero. Fue cabeza, fue interpretación, fue historia, fue emoción. El dinero no te arruina solo. Lo que te arruina es la forma en que lo vivís. Y eso es lo incómodo. Porque es más fácil decir, el problema es que gano poco. Es más difícil decir, el problema es cómo estoy pensando esto. Ordenar la billetera parece concreto. Ordenar la cabeza parece abstracto. Pero sin lo segundo, lo primero no se sostiene. Podés ganar más. Podés organizar gastos. Podés invertir mejor. Pero si tu identidad depende de eso, vas a seguir viviendo en alerta. Entonces, ¿qué significa ordenar la cabeza? Significa empezar a separar cosas que durante años estuvieron mezcladas. Separar dinero de valor personal. Separar fracaso de identidad. Separar comparación de realidad. Separar miedo de decisión. Separar silencio de vergüenza. Y eso no se hace con una planilla. Se hace con conciencia. Durante años muchos vivimos reaccionando al dinero. Si entraba más, alivio. Si entraba menos, ansiedad. Si gastábamos, culpa. Si invertíamos, miedo. Si otros avanzaban, comparación. Reacción constante. Ordenar la cabeza es salir del modo reacción. Es empezar a responder. Responder implica pausa. Y la pausa da miedo, porque en la pausa aparecen preguntas. ¿Para qué quiero ganar más? ¿A qué le tengo realmente miedo? ¿Estoy viviendo según mis valores o según expectativas ajenas? ¿Mi estrés es financiero o identitario? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque si no las haces, el dinero sigue manejando el volante. Hay algo que quiero decir con claridad. Ordenar la cabeza no significa dejar de querer progresar. No significa resignarse. No significa conformarse. Significa progresar sin destruirte. Significa crecer sin hipotecar tu paz. Significa ganar sin perderte. Muchos aprendimos que el dinero era seguridad absoluta, pero la seguridad real no es cuánto tenés, es cuánto te desarma perder. Si perder algo te rompe completamente, no es solo un problema económico, es un problema de estructura interna. Ordenar la cabeza implica fortalecer esa estructura. Que un mes malo no te convierta en un fracaso, que un gasto no te convierta en irresponsable, que una comparación no te convierta en insuficiente. Eso es madurez financiera emocional. Y casi nadie habla de eso. Nos enseñan a producir, nos enseñan a ahorrar, nos enseñan a invertir, pero no nos enseñan a procesar. No nos enseñan a tolerar la incertidumbre. No nos enseñan a fallar sin destruirnos. Por eso, muchos viven con éxito externo y caos interno. Porque la billetera creció, pero la cabeza sigue desordenada. Y cuando la cabeza está desordenada, cualquier número
parece amenaza. Hay una pregunta firme que quiero dejarte. Si mañana duplicaras tus ingresos, ¿realmente vivirías mejor? ¿O simplemente subirías el nivel de presión? Porque si el patrón mental no cambia, el ingreso solo amplifica el problema. Ya lo vimos. Ganar más no garantiza tranquilidad. Invertir no garantiza paz. Callar no garantiza estabilidad. Compararte no te impulsa, te desgasta. Culparte no te mejora, te paraliza. El dinero no es el enemigo, pero tampoco es el salvador. Es un amplificador. Amplifica tu miedo. Amplifica tu ambición. Amplifica tu inseguridad. Amplifica tu claridad. Ordenar la cabeza es decidir qué querés que amplifique. Hay personas que viven persiguiendo un número, y cuando llegan, el número cambia, y vuelven a correr, y nunca descansan. Porque el problema nunca fue el número. Fue la idea de que ese número les iba a dar identidad. El dinero puede darte comodidad, pero la identidad se construye en otro lugar. Se construye en cómo te hablas cuando algo no sale. Se construye en cómo te tratás cuando te equivocas. Se construye en si podés decir, esto no funcionó, sin decir, yo no funciono. Esa diferencia cambia todo. Ordenar la cabeza también implica aceptar algo incómodo. No todo depende de vos. El contexto existe. La economía existe. El país influye. El mercado influye. El timing influye. Eso no te hace víctima. Te hace realista. Pero tampoco todo es externo. Tus decisiones importan. Tu relación con el riesgo importa. Tu nivel de educación financiera importa. Tu manera de comunicarte en pareja importa. Tu capacidad de hablar de dinero sin vergüenza importa. Ordenar la cabeza es asumir responsabilidad sin culparte. Responsabilidad madura, no culpa tóxica. Es distinto. La culpa paraliza. La responsabilidad organiza. La culpa te dice, sos un desastre. La responsabilidad te dice, esto necesita ajuste. Y ese ajuste no es solo en la billetera, es en la narrativa interna. ¿Qué historia te contás sobre el dinero? ¿Es siempre amenaza? ¿Es siempre escasez? ¿Es siempre competencia? ¿Es siempre prueba de valor? Esa historia dirige tus decisiones. Si la historia es miedo, decidís con miedo. Si la historia es comparación, decidís comparándote. Si la historia es culpa, decidís desde la tensión. Cambiar la historia cambia la experiencia, no el número, la experiencia. Y vivir sin ahogarse no significa vivir sin números. Significa vivir sin que los números te asfixien. El dinero va a seguir existiendo. Las cuentas van a seguir llegando. Las decisiones van a seguir apareciendo. Pero tu relación con ellas puede cambiar. Podés elegir no hacer del dinero el centro de tu identidad. Podés elegir no medir tu valor por tu ingreso. Podés elegir hablar en serio cuando algo te pesa. Podés elegir no competir con fantasías. Podés elegir avanzar con conciencia. Eso es ordenar la cabeza. Y cuando la cabeza se ordena, la billetera empieza a acomodarse con menos violencia. No porque mágicamente aparezca más dinero, sino porque desaparece parte del caos emocional. Y el caos emocional cuesta caro, cuesta decisiones impulsivas, cuesta discusiones innecesarias, cuesta inversiones por presión, cuesta gastos por comparación, cuesta desgaste mental. Cuando eso baja, el dinero empieza a ser herramienta de verdad, no enemigo, no juez, no espejo de autoestima. Si esta temporada tuvo un sentido, fue este: que el dinero no es solo economía, es psicología, es historia, es cultura, es silencio, es identidad, y hasta que no se aborda desde ahí, cualquier consejo práctico queda incompleto. Ordenar la cabeza no es un evento, es un proceso, es revisar patrones,
Es escuchar miedo sin obedecerlo automáticamente. Es aceptar incertidumbre sin dramatizarla. Es poder decir no sé sin sentirte menos. Es poder decir me equivoqué sin destruirte. Eso sí es progreso. Tal vez no sea tan celebrable como un ascenso, pero es más profundo y más duradero. Si algo quiero que te lleves de este recorrido es esto. Tu valor no depende de tu ingreso. Tu dignidad no depende de tu facturación. Tu identidad no depende de tu éxito económico. El dinero es importante, pero no es tu esencia. Y cuando esa diferencia se vuelve clara, algo se afloja. Respirás distinto, decidís distinto, vivís distinto. No perfecto, pero más consciente. Vivir sin ahogarse no es dejar de tener problemas. Es dejar de vivir en guerra interna con cada número. Es aprender a sostenerte aunque algo falle. Es hablar en serio aunque incomode. Es crecer sin perderte. Si llegaste hasta acá, ya empezaste a ordenar algo. Y eso vale más de lo que pensás. Antes de cerrar, quiero dejarte algo práctico. Esta semana hacé algo simple. Sentate solo, sin celular, sin distracciones, y escribí en una hoja una sola frase. Para mí, el dinero significa no lo que debería significar, no lo que otros dicen que significa, lo que realmente significa para vos. Después pregúntate, ¿eso me da paz o me da presión? Si te da presión, no es solo un problema de ingresos, es una historia que necesita revisarse. No intentes cambiar tu economía esta semana. Intenta cambiar la conversación que tenés con vos mismo sobre el dinero, porque cuando cambia la conversación, empiezan a cambiar las decisiones, y las decisiones, con el tiempo, cambian los resultados. Esto fue vivir sin ahogarse. Gracias por haber recorrido este camino. Y ahora, más que ordenar la billetera, ordena tu mirada, porque desde ahí empieza todo. Nos vemos en la próxima temporada, Herencias Invisibles, donde abordaremos el impacto del dinero en nuestra familia. Hasta pronto.